querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? Bien, bien, Pedro. El principal, saludarte a vos, a toda la audiencia y pedirte mil disculpas, pero fue un año complicado, algunos problemitas de salud, viste, la vejez no viene solo, pero bien, gracias a Dios, todo bien. No, Pedro, tenés que darle gracias a Dios que andás, que caminás. Hay gente de nuestra edad que ya no están entre nosotros, que es peor. Sí, es verdad. No, problemitas menores, pero problemas en fin, ¿no? Que sí. una serie de estudios. ¿Qué va a ser? Bueno, Pedro, fue un año medio complicado. Sí, pero bueno, estos desgastes físicos de los políticos, porque todos los que son políticos siempre se les va arruinando la salud. Estos son los problemas, porque estos son los problemas que van teniendo, ¿cierto? Sí, pero mira, yo soy una persona que toda la vida tomé como pauta, digamos, llegar a mi casa y olvidarme de todo, o procurar olvidarme de todo y saber en qué lugar estoy. Privilegié generalmente la vida personal, más allá de que uno en la función cumplió, yo creo que con bastante responsabilidad, en los lugares que tuvo que ocupar. Y bueno, pero viste, uno trata de desenchufarse, es decir, no hay nada mejor que desenchufarse. El desenchufarse te ayuda un poco a mejorar también la salud. Uh-huh. Pedro, bien, vamos a hacer un pequeño reconto de todo lo que ha acontecido en este año. ¿Cómo ves de afuera? ¿Cómo ves al Partido Justicialista en la ciudad de Campana? Mira, yo creo que hay posibilidades de una unidad y me parece que eso es lo más saludable. Hay que trabajar mucho para poder conseguir, digamos, la credibilidad que la gente necesita de una oposición en nuestra ciudad, de una oposición que creo que si se ponen las pilas y se juntan las voluntades para mejorar, digamos, el peronismo en Campana, me parece que va a ser muy saludable para todos. Uh-huh. Yo tengo mucha confianza, ojalá que esto pueda consolidarse y que el peronismo en Campana resurja nuevamente con toda la fuerza, que sea una alternativa posible para las próximas elecciones y por lo menos trabajar fuertemente para el año 2027, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el 2025 puede ser un paso importante. Uh-huh. Ahora, Pedro, con una mano en el corazón, ¿vos crees en esta unidad que se hizo de un día para otro para postular a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista? Porque en una nota lo dicen, esta unión se hizo porque Cristina tiene que ser presidenta del partido. Bueno, mira, yo creo que acá hay que dividir dos cosas. Uno es la unidad de criterios para fortalecer, digamos, el liderazgo de Cristina. Y la otra es trabajar para hacer un proyecto en común para Campana. Y creo que en ese sentido, si se trabaja en ese sentido, me parece que va a ser lo más saludable. Si no es en ese sentido, me parece que no sirve ninguna unidad, porque la unidad debe ser una unidad real, no una unidad ficticia. La unidad real es la unidad de voluntades, de sentarse en una mesa, conversar, ir generando un proyecto político, olvidarnos de la lapicera para ver quiénes son los cabezas de serie o quién va a ser el candidato, quién va a ser el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, etcétera, en una lista, sino sobre todas las cosas trabajar en un proyecto para que la gente pueda confiar en el peronismo nuevamente, ¿no? Esto es lo que me da la sensación a mí. Sí. Ahora, Pedro, ¿podemos saber, después de haber pasado tantos años de esto, cómo fue el acuerdo cuando las internas, cuando vos perdés con Jorge y se convoca, automáticamente te convoca? ¿Qué fue lo que se planteó? ¿Cuál fue lo primero que se dijo? No, yo te voy a decir la verdad, y lo he comentado en tu programa también, Rubén. Nosotros veníamos conversando con Jorge antes de las elecciones. Primero que éramos amigos personales, ¿no? En segundo lugar, es decir, amigos de la vida. Y en segundo lugar, quien ganara iba a conducir, quien perdiera iba a acompañar. Es decir, ese era el criterio de los dos. Por lo menos en ese sentido trabajamos. Después vinieron las internas,
ganó Jorge y bueno, como habíamos acordado, acompañé a Jorge. Algunos no me acompañaron, que estaban conmigo en la, digamos, en la lista mía, pero después se juntaron todos, después nos acompañaron todos. Y a partir de ahí empezamos a hacer un proyecto en común, un proyecto de peronismo en su conjunto. Nosotros entre los dos, digamos, representábamos el 97% más o menos del peronismo de Campana, lo cual hablaba claramente de la fuerza con que teníamos. Acordate que tuvimos que ir a una interna impuesta desde arriba, contra un excantante, y después ahí, digamos, con ese triunfo fortalecimos el lazo de unidad y el lazo y la credibilidad del peronismo para la ciudad. Y creo que eso fue lo que Jorge cimentó. Nosotros caminábamos, nosotros hacíamos fácil 5 o 6 cenas con vecinos de Campana, en casas, explicando el proyecto de Jorge. Íbamos Jorge y yo siempre a toda la cena, charlábamos con la gente, le decíamos qué era lo que queríamos, y creo que eso sirvió para que Jorge se consolidara políticamente. Además de ser un monstruo político, era una persona con, digamos, ideas muy claras y un sentido de trabajo, de unidad y de un peronismo creciente. Y creo que eso se vio representado en las elecciones. Vos sabés, Pedro, que yo recuerdo, ¿no?, de lo que estás hablando, digo, que iban juntos, porque si no, no iba a haber credibilidad. Por ahí no iban a creer de que la unidad era real. Exacto. Ahora, ¿por qué fueron a la interna? Vos sé que yo te lo he preguntado varias veces, pero ¿por qué fueron a la interna si ya habían acordado que el ganaba, ganaba y el que perdía acompañaba? ¿Para qué fueron? Porque había un sentido de paridad. Vos acordate que el Partido Justicialista estuvo representado por Pablito Garrido durante muchos años. Jorge fue elegido dentro de una interna dentro del propio Partido Justicialista en ese momento, que se discutía si debía ser Jorge, si debía ser quien había sido diputado o senador, no recuerdo, y bueno, se resolvió que fuera Jorge por el Partido Justicialista, y nosotros teníamos una agrupación que venía trabajando con mucha gente que no estaba de acuerdo con el Partido Justicialista, y me pareció que lo mejor que había era confrontar. El que ganaba conducía y el que perdía acompañaba. Nosotros nos tocó perder por muy poquitos votos, pero acompañamos a Jorge y lo acompañé tal cual lo habíamos acordado con Jorge. Nosotros habíamos tenido un almuerzo con Jorge y una cena los dos, y habíamos charlado esto, habíamos charlado qué queríamos y todo lo demás, y me pareció que vuelvo a repetirte, que la única forma de consolidar un trabajo para la gente, para la totalidad de la población de Campana, más allá de que piense como uno o no piense como uno, era trabajando en forma conjunta, y así lo hicimos. Tal fue que, acordate, la publicidad, nosotros no teníamos recursos económicos como para hacerlo. Con Jorge yo tenía un Renault 12. ¡Sí, señor! Salíamos con la publicidad, con ese parlante arriba, estábamos todos los días trabajando en todos los barrios y militando todos, y creo que eso consolidó un peronismo creíble, un peronismo con proyectos políticos, un peronismo con un proyecto y una visión de Campana distinta a la que había hasta ese momento. A pesar de todo nos costó ganar, porque ganamos por 1000 y pico de votos, si bien hubo una urna que desapareció y que hubo algunos problemas ahí, en la escuela 8 y después en la escuela en la municipalidad, pero a pesar de eso ganamos, y a partir de ahí se consolidó el liderazgo de Jorge Varela, no solamente como conductor en la ciudad de Campana como intendente municipal, sino como conductor del Partido Justicialista en Campana, lo cual fue consolidándose de tal manera que no hubo prácticamente nunca internas, y las internas que hubo fueron ganadas rotundamente, ¿no? Ahora, Pedro, ¿por qué
qué no continuó eso? ¿Qué se rompió en el medio? ¿O qué pasó con la militancia? ¿O qué pasó? ¿O el peronismo cuando no deja de ser gobierno, deja de tener acompañamiento? ¿Cuál es la evaluación de ustedes? No, mi evaluación es que el peronismo debe, como cuando uno pierde una elección, lo que tienen que hacer es consolidar una nueva generación de dirigentes que juntos a los viejos dirigentes consolidar un proyecto político para la ciudad. Creo que ahora se pelea más, a veces se peleó más por puestos de concejal o puestos menores, que aquellos que realmente le interesa a la gente, al común de la gente, que es pensar qué piensa un partido opositor, en este caso el peronismo en Campana, para su ciudad. Y creo que eso es lo que tenemos que dar, que tenemos que brindarle a la gente, al grueso de la gente, qué proyecto político queremos, qué proyecto económico, qué proyecto social, qué proyecto industrial queremos para nuestra ciudad, qué es lo que queremos para nuestra ciudad. Yo creo que hay que volver a reconstruir, digamos, un plan de desarrollo estratégico para la ciudad a un corto, mediano y largo plazo. Campana sigue creciendo, si bien hubo una merma muy importante de erradicaciones industriales en la ciudad, todavía Campana mantiene un alto índice de consolidación, digamos, en todos los sentidos económicos. Uh-huh. Y hay que reconocer que Abel ha hecho cosas buenas y cosas malas. ¿Te puedo cortar 5 minutos y te vuelvo a llamar? Bien, vamos, dale, mientras sigo hablando yo, dale. Bien, sí, ahí está. Ya... Porque me vinieron a traer un bolquete. Listo, te espero. Te espero. ¿Viste? Rubén, pero esto estamos vivos, ¿viste? No, lo bueno de esto es que, viste, vos sos un tipo que sos un mantenido, porque Gaby tiene que salir a trabajar y vos te quedás en tu casa. ¿Para qué? Viste, soy jubilado y delivery de mis hijos soy. Bueno, Pedrito decía, ¿no? Sí. Que lo que había pasado, él estaba contando un poquito a la gente, ¿no? Mientras se cortaba la comunicación, que vos atendías tú lo que tenías que hacer. Digo que eso también en la política se veía antes. Hoy pactan una cosa para el Consejo Deliberante, llega a la sesión y se desdicen de lo que se dijeron. Entonces me parece que hubo cambios en la política, sí, me parece que hubo cambios en la política, hubo en algunos aspectos cambios generacionales, pero ¿qué pasó? Sin códigos de la política de antes. Yo vuelvo a repetirte, creo que si la construcción de la política debe ser ni descartando a los viejos, ni descartando a los jóvenes que quieren meterse en política. La política no es una mala palabra. Uh-huh. Es decir, todos en nuestra vida hacemos política, independientemente de todos participemos o no participemos activamente de la política. Uh-huh. Pero me parece que el peronismo en Campana se debe a lo mejor un plenario, una discusión, un mea culpa de muchas cosas, no solamente a nivel local, sino a nivel provincial y a nivel nacional. Es decir, hoy la consolidación de una unidad y de un diálogo entre los principales referentes a nivel nacional y provincial, como van a estar reunidos hoy, me da la sensación de que eso sirve como punto de partida para la reconstrucción de lo que debe ser el peronismo. Y el peronismo necesita de gente joven, necesita de la gente con experiencia, necesita de todos. Primero para, digamos, crecer internamente, fortalecer el lazo interno y después la construcción de proyectos políticos que permitan a la gente verlo como una alternativa viable para mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido me parece que tanto a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional se lo merecen. Si bien a nivel provincial debo hacer una acotación, yo creo que Kicillof
está haciendo una excelente gobernación, más allá de todo lo que le cortaron de Nación, y más allá de cualquier criterio que uno pueda tener en contra, digamos, lo reconocen hasta los propios opositores. Y si no, es una persona que se ha movido, que se mueve, que está con la gente, que nunca dejó de ser lo que siempre fue, un militante, un gobernador muy bueno. Y me parece que eso hay que seguir esos mismos pasos, ¿no? Uh-huh. Y dándole también el espacio que él realmente se merece. Uh-huh. Ahora, Pedro, sí, a mí me parece que mucho tiene que ver en todo esto de la política, de lo que nos pasó con Fernández y demás. Las discusiones internas, las críticas desde el mismo partido, me parece que eso daña un poco también la imagen del político. No, pero por supuesto, acá nosotros estamos ante una situación difícil, o digamos rara, nunca visto en Argentina, que es la política de la no política. Uh-huh. Es decir, es la política de la no política, es decir, todo lo que no es, todo lo que es la casta política es mala. En definitiva, acá la casta política sigue teniendo privilegios. Los que no tienen privilegios ya son los jubilados, es decir, la casta no era la dirigencia política. Y la política de la no política es una mentira, porque en realidad lo que se está haciendo es política. Uh-huh. Una política ultraconservadora, ultraliberal, que es una receta ya tenida en cuenta, tenida en la República Argentina durante muchísimos años, que no dio resultado, y que los resultados lamentablemente fueron las consecuencias que tuvo que pagar durante toda la vida, lo tuvo que pagar el pueblo, y cuando tuvo que salir como salvavidas de la nación, tuvo que serlo el peronismo. Uh-huh. Yo creo que acá hay que generar un proyecto político real, un verdadero proyecto político con gente nueva también, por supuesto mucha gente nueva, que le dé el impulso necesario al peronismo en los distintos niveles. Pero también hay que consolidar que el peronismo ha sido y seguirá siendo una alternativa política para la gente. A mí me parece... Sí, Pedro, me parece que ya no se habla de peronismo, me parece que se habla de personalismo. Hoy, hoy hablamos de cristinismo, hablamos de quisilosismo, hablamos de mileísmo y todo lo demás. Me parece que eso le hizo mal a la política. Sí, bueno, vuelvo a repetirte. El peronismo hubo una sola persona que fue Perón. Uh-huh. Perón y Eva Perón, sí, que generaron un proyecto político. Pero la consolidación del Partido Justicialista, la lucha en defensa de los derechos, de la justicia social, de la independencia económica, fue toda la doctrina que generó el peronismo. Y hoy decir, somos todos peronistas, más allá de los diversos matices internos que existen desde el kirchnerismo, que existen desde el no kirchnerismo. Yo creo que hay que convocar a todos los sectores, que hay que juntarse en una mesa, consolidar un proyecto político viable para la República Argentina, con lo que está, y mirando geopolíticamente lo que está sucediendo, no solamente en Latinoamérica, sino en muchos lugares del mundo. Uh-huh. Esto es una situación que no podemos dejar de lado, es decir, uh-huh, la visión de lo político tiene que ser la visión del político tiene que ser una visión global, una visión generalizada y una visión particular para cada sector que uno quiere representar. Uh-huh. A nivel local, es decir, salir acá me parece que lo que hay que hacer es decir, esta es la alternativa del peronismo para la gente de Campana. Uh-huh. Y esta alternativa es la que nosotros proponemos. Estos son los puntos, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo van a hacer. Es decir, esto es lo que me parece que hay que discutir. Uh-huh. Tengo un mensaje, José Pandiani, ¿no?, que está con
con el peronismo también. Él está con Guillermo Moreno. Me dice: buen día, Rubén, con Jorge había un proyecto en común, seguía una dirección basada en un peronismo doctrinario. ¿Se acuerdan del plan de desarrollo estratégico de Campana? Me acuerdo que la portada decía, decía: trabajamos hoy para construir nuestro futuro. Tenían un plan estratégico como debe ser. Por supuesto, por eso te dije hoy, sí. Hoy lo mencioné yo, hay que volver a rediseñar el plan de desarrollo estratégico para Campana. Jorge Varela organiza el plan de desarrollo estratégico, es una de las pocas ciudades en la República Argentina que lo desarrolló en ese tiempo, en ese momento, y lo desarrolló con la participación de todas las de empresas, de sindicatos, de organizaciones no gubernamentales, del sector educativo. Es decir, lo desarrolló con toda la población de Campana. ¿Qué queríamos para Campana? ¿Qué era lo que queríamos para Campana? Y eso se consolidó a través de un trabajo en conjunto, no dirigido por ninguno, sino dirigido por los propios participantes. Es decir, esto significa no dirigido por el Departamento Ejecutivo, sino dirigido por cada uno de los que conformaban ese plan, digamos, ese armado del plan de desarrollo estratégico. Y me parece que se consolidó un plan de desarrollo estratégico que había quedado no solamente en desuso, sino también ha quedado desactualizado. Es decir, hacia dónde queremos, hacia dónde apuntamos el crecimiento urbano, hacia dónde apuntamos el sector industrial, hacia dónde apuntamos, digamos, un montón de cosas. Y creo que esto es lo que nos debemos nuevamente poner a trabajar y discutir qué es lo que queremos para nuestra ciudad realmente. Bien. Pedro, que es lo mejor que hay, porque es una participación democrática de todos los sectores y que te permiten soñar cuál es la ciudad que querés y participar de la ciudad que querés. Pedro, esto que le está pasando al intendente Abela, ¿no? Denuncia tras denuncia que nacieron en el año 2016, porque hay que hacer un poco de memoria y el periodismo tiene que tener memoria. Y acá no se juega ni a favor ni en contra de nadie, sino de lo que realmente pasó. Todo esto, lo que ha pasado, haber puesto en la palestra de los medios de comunicación a comerciantes de la ciudad de Campana, porque que auspician el auto, porque son proveedores municipales. Digo, ¿esto le hace bien a la política? ¿Le hace mal? ¿Esto beneficia al Partido Justicialista? No, yo vuelvo a repetir, es decir, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Primero y principal está el Tribunal de Cuentas, que puede saber y determinar cuáles son las funciones que tiene cada proveedor municipal y segundo la justicia, porque esto está en manos de la justicia. Es decir, acá lo que hay que hacer es, si se determina un grado de participación de esa característica, es una situación grave, extrema. Pero independientemente de todo ello, me parece a mí, y es necesario, no sé si va a beneficiar al Partido Justicialista, sí va a poner en tela de juicio cuál es la transparencia de un gobierno municipal, ¿no? Pues es que el sábado no voy a dar nombre, estábamos hablando con unos amigos acá que toda la vida, muchos militaron para Jorge y para vos, ¿no? Algunos eran muchos militantes tuyos, ¿no? También, y dice, esto dice lo que está pasando y lo que está aconteciendo hoy, encarajira más la situación. Dice, nosotros por eso seguimos y vamos a seguir apoyándolo con el voto, dice Sebastián Abela, porque no va a aparecer una figura, y siempre lo nombran un dúo, Jorge y Pedro, porque vos tuviste una condición de política y de político que es que nunca dejaste a ningún compañero afuera de lo que le habías prometido. Y hoy en la política te prometen una cosa a los 10 minutos,
te borraron de un plumazo lo que dijeron. Y entonces me parece que también se perdió esos códigos, que la gente desconfía de todos. Yo hoy digo, Pedro Orquiguel es un chorro, es un delincuente, qué sé yo, y mañana me saco una foto abrazado y digo, acompaño al doctor Orquiguel. Y la gente no te lo cree, Pedro, y eso me parece que es grave para la política. A lo mejor nosotros somos de otra generación y pensamos eso, pero yo lo escucho. No, yo creo que hay una cosa que es cierta. Yo siempre doy dos ejemplos. Un ejemplo es, en el 2001, acordate cuál era la situación del un país explotado, un país que realmente teníamos niveles de pobreza muy importantes. Si bien Campana era una isla dentro de lo que era el contexto general de la República Argentina, porque había mucha mano de obra, mucho trabajo, las empresas acompañaron un proyecto social importante, eso hay que señalarlo. Cáritas trabajó en conjunto con el municipio de Campana, las empresas de Campana, las empresas importantes de Campana colaboraron en sostener un proyecto social y económico importante, lo cual esto hay que señalarlo. Pero vos fíjate una cosa, en ese momento se decía que se vayan todos. Nosotros con Jorge salíamos a cualquier lugar de Campana en ese mismo momento, en esa, digamos, situación terrible que existía social y económica en la República Argentina, y la gente nos reconocía, la gente nos acompañaba, la gente nos daba fuerza. Es decir, jamás nos insultaron. Es decir, el que se vayan todos no era para nosotros. Había, digamos, intendentes y funcionarios de ciudades cercanas que no podían salir a la calle. Ellos mismos lo decían. La situación de que se vayan todos, dice, nos está perjudicando a todos, estamos haciendo todo lo posible por ayudar, y nosotros no tuvimos esa situación. Es decir, no tuvimos a ninguno que nos insultara, a ninguno que nos dijera, digamos, cosas en lo personal y en lo político. Sí. Lo cual habla claramente de que había un trabajo político con la gente. Es decir, la gente formaba parte de un gobierno municipal, independientemente del poder, del color político que tuviera. Esa construcción de la política es la construcción que hoy no se tiene, me da la sensación a mí. Sí. Es decir, no se construye política con la gente. Hoy se construye política desde las redes sociales, se construye política desde, digamos, con fake news, con esto, con aquello. Cuando vos lo que tenés que hacer es tomar un mate con la gente, charlar, comerte un asadito con la gente si podés, o comerte una fatura, o comerte una empanada, o comerte una torta frita, o lo que fuera, pero charlar con alguien. Porque la gente lo que quiere es conversar con quienes son sus funcionarios, conversar con quien los va a representar, conversar con quien quiere ser candidato a algo y necesita que alguien lo escuche. Esto me parece que es la política que se debe seguir desarrollando, la política con la gente, la política de estar al lado de quien necesita, al lado de quien no solamente necesita una mano, sino quien necesita que lo escuchen. Sí. Y estas son las cosas que me parece que la política debe volver a reconstruir. Las redes sociales son fabulosas, todo lo que quieran, pero hoy vos lees en redes sociales y la mitad de las cosas que vos lees tenés dudas si son verdaderas o son falsas. Te lo demuestran muchísimas encuestas en los últimos tiempos que señalaban tal cosa y fueron otras. Entonces me parece a mí que lo cierto es escuchar a la gente. Y ojo que no se dé una sorpresa bastante importante el año que viene, que no haya una sorpresa bastante importante para el año que viene, porque hay una construcción, una política que mucha gente hoy se está dando cuenta de que fue una mentira, ¿no? Vos decís que, espérate, porque yo escucho muchos que dicen hay que tener cuidado con Milei.
yo creo que hay mucha gente que no va a emitir opinión alguna. Ujú. Y no la emite y la va a emitir con su voto. Sí. No se crean que está tan bien todo como parece, por más calma que haya. Es la calma que antecede al huracán. Ajá. Hay una situación que es extrema, es decir, recuerdo cuando salía de votar en las elecciones, cuando se definía el presidente, había 3 jubilados, recuerdo siempre, lástima que no sé quiénes eran, pero los 3 jubilados cuando me vieron salir dijeron, no, yo voté a Milei porque a viva voz, porque me reconocieron, porque esto me hacían el verso, que lo iban a mejorar, Milei no va a mejorar. Bueno, ahora quisiera hablar con ellos para ver si Milei los mejoró. Ujú. Milei los dejó, mató a la clase pasiva. Está llevando a la jubilación a lo que yo te dije en tu programa antes de las elecciones del año pasado. Están llevando a una pensión universal. Están llevando a la desaparición de los derechos conquistados por el peronismo y que la gente goza de ellos todavía. Yo no escuché a nadie que dijera no voy a cobrar el aguinaldo porque me lo dio el peronismo, o no voy a tener vacaciones porque me lo dio el peronismo. No escucho a nadie, es decir, los beneficios del peronismo los sigue gozando la gente. Por eso creo que la alternativa es el peronismo. Ujú. Independientemente de todo, más allá de todo, por supuesto que tenemos que hacer un mea culpa. Todavía no asumimos y no hicimos un mea culpa, pero tenemos que tener en mente de que los únicos que podemos darle el derecho a la gente a vivir mejor es el peronismo. Te pueden tratar de cualquier cosa, pero el peronismo es una alternativa política que no solamente favorece a los que menos tienen, sino que también ayuda a las clases medias, fortalece a las clases medias, que son en definitiva los que impulsan el país, a los que tienen, porque logran trabajo, porque tienen derechos, porque saben pelear, digamos, en cada circunstancia que le tocó vivir. Mirá que en nuestro país vivimos cada una, y fueron difíciles, pero creo que hay una alternativa. Y hoy creo que esto que algunas encuestas dicen mejoró la imagen de Milei. Sí, mejoró en un sector de la sociedad, mejoró en el sector que compra dólares, mejoró en el sector de jóvenes que pueden con su trabajo salir a vacacionar al exterior, ¿no es cierto? Pero hay otros sectores que están cada vez peor. No solamente te digo los jubilados, sino te digo, hay una destrucción de la clase pasiva, sin medicamentos, y sobre todas las cosas hay algo que es peor, que estamos perdiendo el derecho a la salud, el derecho a la educación, y si es verdad lo que se dice, que una vicepresidente diga que los diabéticos, insulinos dependientes, no pueden comprarse la insulina, bueno, que se jodan, ¿no? Si eso es así, realmente estamos gobernados por un país de insensibles, por no decir otra cosa. Pedro, ¿vos visualizás un cambio? Yo visualizo, ¿en qué sentido? Digo, un cambio de color político para el 2020 y ahora para el 2025. Yo visualizo la posibilidad de que la gente castigue, que un sector muy importante de la sociedad castigue las mentiras a las cuales se llegó a gobernar. Uh-huh. Eso da una alternativa. Ahora, si la oposición sigue siendo esta oposición
endeble o esta posición debilitada, estamos perdidos. Ujú. No sé si es claro. Sí. Ahora, yo estoy mirando acá, Pedro, ¿no? Tengo una tabla de lo que pasó realmente en Campana. En el 2013, el Frente Renovador gana con el 40.37%. Le gana al kirchnerismo, que tuvo un 29.76%. En el 2015 gana a Vela con el 8.38%. En el 2017 gana Vela por el 12.76%. En el 2019 gana por el 15.85%. En el 2021 gana por el 23.30%. Y me estoy fijando en el 2023 que Juntos saca el 57.8%, Unión por la Patria el 26.55%. Gana por el 30%. ¿Qué pasó con el peronismo que viene sumando en derrotas y por más porcentaje? A ver. Sí. Mira, acá hay dos cosas que es cierta. Es decir, independientemente de todo, nosotros tuvimos... el peronismo estaba acostumbrado a la conducción de Jorge Varela. Dentro de lo que es partidario, ¿no? Y independientemente de lo que es como funcionario, pero independientemente de lo que es partidario, la pérdida de Jorge Varela empezó a generar a lo mejor algunas ripideces internas. Creo que Estela consolidó un peronismo bastante unido en un tiempo. Después, bueno, la pérdida de Jorge fue generando, digamos, espacios, nuevos espacios, y empezó, digamos, lo que era la división propiamente dicho del peronismo, para conseguir nuevas alternativas políticas internas, lo cual debilitó el funcionamiento orgánico que tenía el peronismo en su momento. No había una conducción, no había un liderazgo tan marcado como el de Jorge Varela. Lo que hace Sebastián Varela es hacer la política de Jorge Varela, que hizo toda la vida Jorge, de estar al lado de la gente, de ir a tomar un café con alguien, tomarse un vino, charlar con la gente, y eso consolidó un liderazgo. Hay que reconocérselo, es decir, no reconocer que Sebastián Varela está al lado de la gente sería una soncera, ¿no? Pero también hay que reconocer algo, que ha habido un desgaste que vos lo vas visualizando en el escuchar, en la opinión de la gente en la ciudad. Ahora, por eso te digo, hay que generar la alternativa. Pero Pedro, generar la alternativa, hay que tener un peronismo unido, un peronismo capaz de consolidar un posicionamiento para la gente que piensa como uno y para la gente que no piensa como uno. Es decir, uno no gobierna una ciudad para el sector político que vos representás. Bien. Vos representás a toda la sociedad. Pero Pedro, vos me decís que hay un desgaste. Pero si hay un desgaste, a medida que van pasando las elecciones, Abela debería tener menos votos. ¿Y cómo capitaliza más? No, yo te digo un desgaste a partir de ahora. Ajá. ¿Abela puede ser reelegido? Sí. No, ahora no. Bueno, entonces... Perdón, por ahora. No sabemos lo que va a pasar. Lo que yo empiezo a escuchar es que hay lineamientos internos que están que se van a complicar para el gobierno que es oficialista, para el oficialismo. Pero independientemente de eso, creo que también hay un cierto desgaste natural. Y el desgaste natural se va provocando por la cantidad de años que uno va gobernando. Es así, ha pasado con Jorge, ha pasado con Estela, ha pasado con todo. Ha pasado con Don Calixto de Lepiane. Independientemente de los años o de los periodos que ganó cada uno de los
de los mencionados. Hay un desgaste. Ahora, sí, también hay una valoración diferente de los hombres que acompañan a un intendente, es decir, de sus funcionarios. Uh-huh. Hay críticas hacia sus funcionarios. Cuando empieza a ver todo esto, se empieza a hacer un combo que es el combo de empezar a pensar qué alternativa puedo tener. Si no hay alternativas, y esas alternativas no están visibilizadas para todos y puestas con un proyecto político confiable y puestas con la gente que va a acompañar ese proyecto político, me parece que ahí crecen las posibilidades y las expectativas del oficialismo. Uh-huh. Pero si eso está enmarcado en un proyecto político realmente importante, donde hay puntos a cumplir en caso de ser gobierno, con la gente que la tenés sobre la mesa y que va a acompañar ese proyecto político, me parece que las posibilidades del oficialismo son menores. Uh-huh. Por eso, vuelvo a repetir, sí, creo que queda en nosotros, o queda en el peronismo de Campana, generar ese proyecto político confiable para la gente. Bien. Pedro, la verdad que ha sido un placer escucharte. Yo me quedaría seguir hablando con vos, tengo que ir a la pausa, pero la verdad que das cátedra en esto, porque vos lo viviste de adentro, entonces es difícil que alguien pueda desmentir lo que está ocurriendo. Pero bueno, uno se remite, las elecciones son números también, ¿no? Y uno... Hay que esperar, falta mucho tiempo. En política el tiempo es un factor fundamental. Y de acá a las elecciones del año que viene, falta mucho tiempo. Pero también es cierto de que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta que es ahora como debemos empezar a trabajar el peronismo, no solamente para Campana, sino a nivel nacional. Uh-huh. Pedro, te deseo que pases unas lindas fiestas, lo mejor, y ojalá el año que viene podamos tener al aire para seguir educando o no, enseñando, ¿no? Cómo es la política, cómo se debe hacer política y cuáles son los códigos de la política. Porque sos un tipo de consulta constante, un tipo que sabe de lo que habla. Bueno, te agradezco muchísimo la palabra, me parece demasiado, y te agradezco, sí, saludo igualmente para vos y para todos los tuyos y para toda la audiencia, que pasen una muy feliz Nochebuena, una muy feliz Navidad y un muy feliz Año Nuevo, y que el año que viene sea un año mejor. Un abrazo para todos. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Qué placer